Buen día a todos y todas, feliz mañana de jueves 6 de octubre de 2022. Comienza así un nuevo programa de Voces del Interior, el número 47. Hoy en un día bastante atípico porque aquellos días de sol y calorcito primaveral se están transformando en una especie de tormenta, por lo menos acá en Montevideo. ¿Usted cómo lo vivió en el camino, Sarita? Sí, buenos días para todos y todas, buenos días compañeros y compañera. Sí, bastante feo el camino, pero está mucho movimiento igual. Al mal tiempo, buena cara, Sí. dice el dicho. ¿Y usted, Gabriela, cómo anda? Sí, Buen día. muy buen día para todos, buen y gris día, porque Gris día. cerradito. Ojalá que cuando nos vayamos no nos mojemos, ¿no? Yo traje paraguas porque mujer previsora vale por dos. Y Buen Juan, día, Juan que lo Landaco. tenemos Buen temprano día, hoy ¿cómo también. están? ¿También? Por eso ¿Todo se bien? viene el mal tiempo. No puedo creer. Yo creo que la audiencia se está generando una imagen de Juan Landaco de que no es así. La verdad. Trajo el mate, Landaco. Sí, traje el mate, Bien. sí, como siempre, Muy bien. con una muy rica yerba. Bueno, comenzamos así el programa número 47, descontando de lo que va a ser nuestro primer aniversario, un programa más. Y bueno, queremos saludar a toda la audiencia y contarles las vías de comunicación con nuestro programa. A ver, ¿quién se anima, Sarita? Bueno, Facebook, @Voces del Interior, Instagram, Voces del Interior UI y WhatsApp 099-41-1001. Muy Sí, bien. hacer una aclaración, Diga. Federico, no sé si a ustedes les llegó, pero a mí me llegó varias, no te voy a decir cantidades, pero unas cuantas, que intentaban, por el tema de la rifa de las entradas Sí, del al sorteo. espectáculo, el Aniversario. sorteo, que se ve que escucharon mal o en algún momento capaz que dimos mal el teléfono porque el programa La Mecha tiene casi el mismo teléfono que nosotros. El nuestro es 099, el de ellos 092, ¿no? Una cosa así. 41.001. Sí, 41.001. Y le ha llegado a ellos unas cuantas llamadas, no sé qué. Bueno, funciona la hermandad Claro, del programa. pero es Cuando increíble decimos porque programas creo que el de hermanos, ellos es 092 41.001 y el de nosotros es 099. Un número de diferencia. Claro, Muy para bien. repetir justamente que es 099 ¿y qué 41.001. estamos Exactamente. sorteando, Juan Landaco? 2 entradas espectaculares para ver a los Eduardo Larbanoa sí, y en Mario el Carrero, Antel. el 19 de noviembre en el Antel Arena. ¿Y esto por qué, Gaby? ¿Por qué estamos tan generosos? Estamos generosos Opa, porque Sarita ya nuestro... se puso ropa de verano, Sí, yo no sé, esta muchacha siempre está con el termostato roto. Pero en fin. Lo está deslumbrando, Sarita. Se nos puso colorado. Pobre Talita. Sarita. Estamos sorteando estas entradas porque nuestro programa en noviembre cumple un año. Entonces, la forma de celebrarlo con ¿Qué se toda diría? nuestra ¿Está en audiencia. pañales? ¿Por qué? Un año. ¿Un año? Ah, bueno. Estamos sí. empezando a gatear en el mundo de la comunicación. Estamos gateando. Estamos gateando. Ahora ya como que nos estamos empezando a A parar. dar los primeros pasitos. Y luego el primer año empezamos a caminar solitos. Muy bien, muy bien. Consolidando entonces un espacio de comunicación principalmente destinado a traer los temas del interior y creemos que así lo hemos hecho a lo largo de estos 46 y ahora 47 programas. Y bueno, usted, Sarita, ¿cómo le ha vivido esta experiencia radial? Su primera experiencia radial, ¿no? No. Sí, ¿Sí? primera, sí. Muy bien, lo ha hecho muy bien, Sarita. Ay, bueno, muchas gracias. No. A mí me gusta mucho venir y más que nada compartir con ustedes y he conocido mucha gente a través del programa y los temas que hemos tocado, así que yo feliz. Bueno, muy bien. Y bueno, como es costumbre, o está siendo esta costumbre al comienzo del programa, recordamos o ponemos sobre la mesa las distintas fechas que se van fijando en el calendario justamente o para homenajear, para recordar, para conmemorar distintos temáticas o bueno, bien, homenajear a algunas profesiones. Hoy especialmente queremos saludar al Día Mundial de la Parálisis Cerebral, un día que se fija justamente para poner sobre la mesa este tema tan delicado como es la parálisis cerebral. Y también estamos atravesando o festejando el Día de la Geodiversidad, quizás una palabra poco frecuente en el lenguaje coloquial, pero que bueno, para eso la tenemos a Gabriela, que nos va a dar un poquito más de información de qué es la geodiversidad y por qué este día. Bien, sí, porque con la finalidad de destacar el papel ejercido por la geología en la sociedad actual,
la UNESCO proclamó el 6 de octubre como Día Internacional de la Geodiversidad. Con la proclamación de esta efeméride, se pretende promover la conservación del patrimonio geológico del planeta. Ahora, ¿cuál es el origen del Día de la Geodiversidad? La Comisión de Ciencias Exactas de la 41 Conferencia General de la UNESCO proclamó el 6 de octubre como Día Internacional de la Geodiversidad con la finalidad de promover y visibilizar la importancia del patrimonio en la humanidad. Esta efeméride surgió debido a la solicitud efectuada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y otras 108 organizaciones científicas. Con ello se pretendió generar una conciencia sobre los beneficios que brinda la geodiversidad a la sociedad y el medio ambiente. ¿Qué es la geodiversidad? Bien, el término geodiversidad está referido a la variedad de elementos geológicos existentes en un territorio, estructuras sedimentarias o tectónicas, materiales de diversa índole como rocas o fósiles, los suelos, procesos geológicos y morfogenéticos, rasgos geomorfológicos del relieve, recursos naturales energéticos e hídricos como ríos y lagos. La geodiversidad sustenta la biodiversidad, siendo la base de todo ecosistema. En tal sentido, desempeña un papel esencial para el bienestar de los seres vivos y el desarrollo sostenible del planeta. Se remonta a los orígenes de la Tierra, así como la formación de las primeras rocas hace más de 3.800 millones de años. Entre sus bondades y beneficios se destacan los siguientes: proporciona los recursos para la generación de energía y energías renovables, atenúa la contaminación ambiental, ayuda a conocer y a predecir los peligros naturales y condiciona la flora y la fauna de un territorio o región. Muy bien, entonces le mandamos un fuerte abrazo a todos los geólogos y geólogas, tanto a nivel internacional como en nuestro país. Y me parece interesante hablar un poco de geodiversidad, ¿verdad? Porque la geodiversidad, ¿verdad?, entendida como tú lo has leído ahí, Gaby, no solamente tiene que ver con las rocas, ¿verdad?, sino también tiene que ver con los ríos, tiene que ver, bueno, ¿verdad?, con toda esa variedad de paisajes que encontramos en un territorio y que de algún modo son los que permiten que después, arriba de ellos, como quien dice, se sustenten la biodiversidad, o sea, los ecosistemas, ¿no? Podemos suponer un río y obviamente allí podemos suponer que en ese río hay una biodiversidad. Y también tenemos que hablar, cuando hablamos de geodiversidad, de lo que tiene que ver con todo aquello que sea de origen mineral, como por ejemplo los yacimientos de rocas o por ejemplo en nuestro caso la piedra caliza es una componente de la geodiversidad. Y bueno, no solamente interesa por las cuestiones económicas, también tiene que ver con el estudio, por ejemplo, de los terremotos, tiene que ver con el origen de los volcanes, o sea, tiene que ver con todas esas catástrofes que a veces originan estas cuestiones geológicas y que, bueno, cada vez más en este mundo tan variado y cambiante, tener esta información de cuándo se pueden producir estos fenómenos, obviamente que favorece a la conservación de la especie en el sentido de que, bueno, no es lo mismo estar informado o desinformado frente a lo que puede ser la ocurrencia de un tsunami o lo que puede ser la ocurrencia de un terremoto. Pero también me parece que es interesante que busquemos las diferencias de geodiversidad que existen en el planeta, ¿no? Y siempre remontándonos un poco a lo nuestro, ¿verdad? Principalmente a nuestro país. Digo, las características de un territorio de penillanura, como nos decían en la escuela, ¿verdad? O sea, que facilita la vida económica y la vida social de una manera privilegiada, si se quiere, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando se hacen los censos, la facilidad que tenemos nosotros de censar a nuestra población, pero si, por ejemplo, nos remitimos a ya lo que es la cordillera de los Andes o algún otro lugar como Bolivia, Ecuador, o sea, que ya tienen otra geodiversidad, cómo atravesar ríos, atravesar distintas cuestiones, hace, por ejemplo, imposible llegar a tener información a veces en tiempo real, ¿no? Entonces digo, bueno, cómo tenemos que tener presente la geodiversidad
porque a partir de ahí también obviamente surge la biodiversidad, o sea, es donde se apoya. O sea que vaya entonces nuestro homenaje a los geólogos y a todas estas tareas. Personas que se dedican a esta actividad. Sí, que se dedican a esta actividad y que bueno, y que obviamente tanto le aporta al acervo cultural de la humanidad. Tiene mucho que ver también con nuestras actividades y con la actividad económica y productiva de nuestro país, porque a pesar de ser un país pequeño, tiene mucha geodiversidad. Sí, señora. Recuerdo cuando hicimos la columna de los vinos, sí, que tenía mucho que ver los tipos de suelo, por ejemplo, y los tipos de roca que hay en las distintas zonas de nuestro territorio con qué tipo de vino se podía producir. Exacto. Y también el tema de las aguas termales, que también es una fuente turística y muy importante y única en nuestro país donde está, que también tiene que ver con los suelos y las rocas que hay en esa parte del territorio. Interesantísimo tema, si los hay, pero bueno, Voces del Interior no se ocupa exactamente de temas científicos, pero bueno, Pero como tenemos un amplio espectro de temas, también Exacto. no podíamos soslayarlo. Obviamente. Y bueno, pero también queremos recordar o homenajear una fecha que ya pasó, o sea, nuestro programa es el jueves, obviamente no lo podemos ocupar de todos los días, pero sí el 1 de octubre se festejó un Día Internacional del Músico, en donde, bueno, en realidad es el Día Internacional en Uruguay, el Día de la Música es creo que en agosto o por ahí. Pero bueno, en ese Día Internacional del Músico vamos a tener parte del programa justamente abocado a referirnos a este tema, inclusive la columna tuya, Sarita, va por ese lado, el ¿no? Día Internacional de la Música. Y también vos vas a estar homenajeando a Washington Benavides, ¿no? Que si bien no es un total músico, sino más bien se accede su facultad. Pero muy vinculado. Sin duda que vale muy bien traerlo. Bueno, muy bien. ¿Qué cuentas, Juan Landaco? Está calladito. Siempre me agarra de sorpresa. Tomando mate. Pero usted viene a estar de sorpresa en el programa. No, pero lo estoy escuchando con atención. La verdad, temas sumamente interesantes. Obviamente que tienen para dar larga charla, larga discusión y daría para muchísimos programas y no de 2 horas, sino de mucho más. No, yo generalmente con preocupaciones más bien actuales, ¿no? Digo, lo que tiene que ver con el tema de la educación, con el tema que ahora está en el tapete la disputa de quedarse con el relato de las ollas, que son situaciones que parecen sencillas, que se banalizan, pero que son gravísimas, que un gobierno o desde el Estado, desde el poder, criminalicen de alguna forma u otra la necesidad de un plato de comida, ¿no? Con la prepotencia y la soberbia que por lo menos uno ve del ministro de Desarrollo Social, que tiene que ver el trato de que no aguantamos más, no te soportamos más, y demanda a una organización social, gente común y corriente, también con las mismas necesidades que ellos están tratando de apalear a otros ciudadanos, exigiéndole datos que deberían tenerlo del propio Estado, ¿no? Eso es lamentable. Pero también es lamentable, o por lo menos lo veo yo, cómo se disparan una cantidad de baterías, también tapando una situación gravísima. Exacto. Que tiene que ver con lo que pasó con el custodia de seguridad del presidente de la República. Es un hecho gravísimo, que también se estaba analizando permanentemente, se tiran cosas arriba de la mesa para discutir sobre ahora el tema del presupuesto, la educación, los paros, digo, todo ese tipo de situaciones. Para desviar la atención. Exacto. Que también estuvimos votando la rendición de cuentas del Senado y pasó realmente por un tubo, como quien dice. Exactamente, la verdad, también en esa situación. Digo, porque tiene que ver todo este tipo de cosas, tiene que ver cuando se decían que también desde el gobierno, en la campaña electoral, que se querían hacer cargo, que estaban en condiciones. Digo, que hoy el Estado está ausente en cantidad de lugares, ¿viste? Entonces, que no dan respuesta, que no están tomando el pelo en general a la población, pero más allá de eso es cómo está quedando parado todo lo que el país, más allá de quién gobernaba o no gobernaba, que sí tiene que ver, también el estatus que había agarrado o se había generado al nivel internacional, cómo lo estamos perdiendo de un plumazo.
porque esto del cuarto piso es gravísimo, porque todavía no se saben las consecuencias. Hoy se están viendo, no me sale la palabra, estudiando, no, ver qué es lo que está pasando con los datos que se tiene de la Fiscalía, y cada vez hay cosas más terroríficas, ¿no? Y tan simple que el presidente de la República diga que no estaba al tanto. Y el ministro, acordémonos un poquito para atrás, el ministro Heber, diciéndole y pasándole la responsabilidad a otros jerarcas de la policía que le pasaron mal los datos. Heber, y vos no te haces cargo de nada, pero no se hace cargo de nada. Sí, más allá de que está ausente el ministro hoy por hoy, no se le Está bien, pero a ver, es el ministro. Sí, Entonces, si le mintieron al presidente, también le mintieron a él. Obviamente. Y él le mintió al presidente. Entonces, a ver, compañero, uno se amigo. queda preguntando también cuántas cosas más hay ocultas, ¿no? Porque, exacto. viste como cuando te dicen, me mentiste una vez, ¿por qué no me mentiste dos o tres o cuatro? Y después se tiran cosas que uno no tiene la posibilidad o los tiempos de investigar, esa era la palabra que no me salía hoy, investigar, que tiene que ver que también ahora hay un relato, o por lo menos se está tirando, que el suegro de Sartori también tendría pasaporte. Entonces, ¿cuántos rusos en situaciones que uno desconoce, capaz que al margen de la ley, y tiene pasaportes? Y el otro moravito, aparentemente pasaporte. Bueno, a ver, nadie sale a hacerse cargo de nada de esto. Sí, y digamos entonces que porque también queremos llevar un poco el tema, porque lo vamos a llevar además al rol que cumple el Estado en todo esto cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? O sea, sabido es las diferencias entre un gobierno del Frente Amplio y un gobierno del Partido Nacional, no en sí mismo por el nombre del partido, exacto, sino por las políticas que se aplican, la concepción que tienen estas políticas tomando al Estado como referencia, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una política en donde el Estado cumple un papel, diríamos, central en la distribución del ingreso, de la distribución de la riqueza, o un Estado en donde lo único que hace es, como quien dice, participar de ser juez y gendarme, ¿verdad? O sea, estar ausente de lo que es el mercado, o de lo que es brindar, en definitiva, apoyo a la sociedad. Creo que queda plasmado en lo que está pasando con el MIDE y con la soya. Pero quería irme para Rivera, porque justamente allí en Rivera, una de las características que los uruguayos y uruguayas hemos, pero yo creo que visto, pero a montones de veces y en repetidos lugares del país, es el sistema sanitario, ¿no? Salud pública. Algo que costó muchísimo elevar esa calidad de asistencia. Ustedes recuerden que en 2004 salud pública realmente era muy mala. O sea, no solamente tenía que ver con el servicio que se brindaba, sino también con la ausencia de recursos que había. Bueno, llevó muchísimos años el dejar una salud pública casi equiparada a lo que es el sistema privado. Es más, muchos usuarios de salud pública se vanagloriaban de tener una asistencia hasta mejor en muchos aspectos de lo que era la privada. Bueno, este sistema de salud pública obviamente que no nació de un repollo, costó muchísimo dinero, costó muchísima inteligencia y sobre todas las cosas costó muchísima constancia de parte del Estado el sostener un sistema así, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la existencia de medicamentos, esto tiene que ver con la existencia de camas, esto tiene que ver con la existencia de profesionales. Con la infraestructura edilicia. ¿Verdad? Esto tiene que ver con el equipamiento, esto tiene que ver con las ambulancias, esto tiene que ver con el sistema primario que se llama de policlínicas en los territorios. En fin, podríamos hablar de mucho. Lo que está pasando en Rivera es justamente el deterioro de este sistema, ¿verdad? En donde inclusive nosotros hoy teníamos comprometida una charla con la edila de Rivera, pero bueno, por distintas razones no pudimos concretar ese contacto. Pero justamente esta edila de Rivera, Marta Diniz, del Frente Amplio, en su intervención inicial, en eso que le llaman la hora previa, antes de dar la sesión, ¿verdad? Denunciaba entonces la situación del hospital de Rivera, y esto ya no tenía que solamente que ver con lo que era el deterioro del sistema, diríamos, sino esto ya involucraba la calidad del servicio que se le brinda a la persona, ¿verdad? O sea, esto ya tiene que ver con el trato que se le da a la persona. La importancia que debería tener la persona debería ser central en esto, porque en definitiva todo lo que vos puedas poner alrededor de un sistema sanitario enfoca al bienestar de una persona o de las personas. Bien,
La edila denuncia malos tratos, la edila denuncia obviamente colas interminables para obtener un número, la edila denuncia que en el hospital no hay remedios, pero por sobre todas las cosas lo que la edila está denunciando es un sistema de dirección del hospital que está permitiendo en definitiva que todo esto ocurra, ¿verdad? Y en esto responsabiliza directamente al doctor Jorge Nieves, el director del hospital departamental de Rivera, y bueno, y se está pidiendo el cese no solamente por ella, sino que ya es como un clamor de varias partes que piden, en definitiva, que no solamente se remueva al doctor, sino al equipo directriz, claro, ¿verdad? Toda la dirección. Porque también dice la edila que puede cambiar una dirección, pero si no cambia la concepción de la si no cambia la gestión, no sirve cambiar la persona. O sea, sirve cambiar la persona, pero estás como tapando el sol con un dedo, ¿no? Sí. Bueno, esto en definitiva es lo que está pasando concretamente hoy en el hospital de Rivera, pero si ustedes han seguido los distintos informes de Voz al Exterior, lo hemos visto en Colonia, lo hemos visto en Rosario, lo hemos visto en Rocha, lo hemos visto en Merced, o sea, hemos visto cómo el sistema en definitiva... el propio Montevideo, donde un sistema también viene decayendo permanentemente. Exacto. ¿Y quién sale perdiendo de esto? Y siempre el cordón más fino, ¿no? Yo en esto que vos planteás, que justamente es un deterioro brutal y notorio, justamente en este sentido, yo lo que quiero rescatar y realmente poner sobre la mesa es el esfuerzo que hacen los trabajadores en todas las líneas. Sí, señor. En todas las líneas. Cuando digo los trabajadores y no los cargos políticos. No estoy hablando de los cargos políticos. La gente que está ahí. Que también algunos harán muy buena gestión, yo no lo estoy poniendo en tela de juicio, pero sí generalmente vienen las problemáticas son por las conducciones políticas. Y en este caso también se ha demostrado que faltando recursos y que esto y que lo otro, los trabajadores, los recursos humanos siempre estuvieron ahí. Lo que pasa que han sido apaleados permanentemente. Pero ¿no? acá de vuelta al tema, ¿no? O sea, el rol que cumple el Estado justamente en que esto se pueda modificar. O sea, porque es lógico de que una de las características centrales que tienen los sistemas económicos que gobiernan prácticamente el mundo, no todos, pero el capitalismo sí, es la mercantilización de las cosas, ¿verdad? O sea, mercantilizamos todo aquello que produzca ganancia. No hemos podido mercantilizar el aire todavía porque no tenemos forma, capaz. Pero no sé si, por ejemplo, el agua, si, por ejemplo, o sea, cada vez más todo es mercantilizable, hasta el amor es mercantilizable. Entonces, en definitiva, cuando queremos acordar y lo bajamos a lo cotidiano, la salud se mercantilizó hasta el 100%. ¿Y qué quiere decir mercantilizar? Quiere decir que usted tiene que pagar por un servicio. Por todo los servicios. Y si usted no puede pagar, usted queda al margen. Sí, y si usted queda al margen, ¿entiende? O sea, directamente no la van a atender. O sea, así le prenda velas a quien quiera, o sea, el señor dinero es el que manda. Por el Espíritu Santo no. Pero digo, nosotros capaz que en nuestro país todavía no lo vivimos tan cerca como es, por ejemplo, el sistema de Estados Unidos, ¿no? En donde vos directamente, si vos no tenés el seguro, te van a dar una atención, no te vas a morir, pero cuando te vayas al hospital te vas a acordar toda tu vida para qué naciste, porque vas a ser para pagar miles y miles de dólares que vas a tener que hasta empeñar capaz tus 5 vidas que te queden en otra reencarnación. O sea, en definitiva, si el Estado no es fuerte en el sistema sanitario, lo que está pasando en definitiva es que los que no tienen el acceso a la riqueza, los que son los más lejanos a la distribución del ingreso, son los que menos favorecidos están. Y entonces, en definitiva, si nosotros como sociedad no tomamos conciencia de esto, o sea, no vamos a entender el rol del Estado. Porque justamente cuando criticamos al Estado decimos, ay, el peso del Estado, pero usted sabe todo lo que está haciendo el Estado en beneficio de un montón de gente que de otra manera no podría pagar. O sea, usted sabe lo que es estar enfermo, usted sabe lo que es no tener el remedio, usted sabe lo que es padecer, llegar a fin de mes, no tener un mango en el bolsillo para ir a comprar el remedio, que vaya a saber cuántos miles de pesos te cuesta. Bueno, esa problemática la tienen miles de uruguayos. Y no hay sensibilidad del gobierno. No hay sensibilidad, porque si lo hubiera, esto no se hubiese desmoronado. No es que no haya... Capaz que yo ahí tengo un matiz de sensibilidad. El tema es ideológico. No van para ese lado. Piensan en otra cosa. De hecho, está bien marcado o reiteradas veces para quién gobierna, y están esperando que para quienes gobiernan se genere un derrame que nunca va a llegar ese derrame, porque aparte está
más que claro que ese derrame no va a llegar. Y si hay algún tipo de derrame, como lo manejan ellos, son en la primera línea que está sobre el derrame que puede ser favorecido en ese sentido, cosa que a las necesidades concretas nunca llega. Pero bueno, eso pero está si más que hubiera comprobado. derrame, los trabajadores y trabajadoras no estarían reclamando por mejoras de salario, no estarían reclamando por asistencia sanitaria, no estarían reclamando por presupuestos para la educación. Exacto. Y es eso el Estado ausente de la otra cara de este gobierno, ¿no? O sea, la cara de que el Estado no tiene que cumplir ese tipo de funciones, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, bueno, por eso te digo, yo creo que justamente, no es que yo crea, es que se está marcando, es simplemente el sentido común, es para quién gobierna este gobierno. Cuando ellos dicen para los mayaboros, ¿quién son los mayaboros de este gobierno? Y nosotros decíamos, o por lo menos pensamos, que los mayaboros para el próximo gobierno, o del gobierno de izquierda o progresista, como se quiera llamar, de cualquier forma, tiene que ser los mayaboros, son los trabajadores. Sí. Porque siempre está esa disputa de quién genera, si no hay capital, no hay trabajo, y no es verdad. Y a veces hasta tenemos un problema de expresiones, ¿no? Porque decir Maya Oro a mí en realidad me resulta hasta una expresión feliz, ¿no? Porque, o sea, es un tipo que se ha forzado por tener una casaca porque va adelante. O sea, acá estamos hablando del beneficio que reciben cientos de empresarios, y no empresarios chiquitos, porque no nos estamos refiriendo a ellos, sino a los grandes capitalistas de este país. O sea que en definitiva son los que están generando que toda esa acumulación de riqueza vaya hacia ellos. Que si llega a haber derrame queda en ese círculo. Claro, exacto. Porque a vos las cuestiones del impuesto te las siguen subiendo, el salario te lo siguen depreciando, las jubilaciones no suben, los recursos para la educación no aparecen, y ahí tenemos la prueba de la rendición de cuentas. Exacto. Bien, estimados y estimadas, vieron que nosotros tenemos un trazado guionado, así que bueno, por acá la vamos a dejar. Así que Fede, si te parece, vamos a la primera pausa. Bien, volvemos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior, en esta mañana que aparentemente va a terminar en un desenlace con lluvia. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, y qué mejor que ponerle una buena cara con música a las cosas, Arita, ¿no? Sí, bueno, mi columna, que es sobre el 1 de octubre, como decía Fede, que se estableció por la UNESCO en 1975 como el Día Internacional de la Música, también lo voy a llevar un poco con lo que tiene que ver con la música en la educación, la importancia de la música en la educación. Y bueno, en lo que tiene que ver específicamente en el día proclamado por la UNESCO, el Día Internacional de la Música es para conmemorar sus diversas manifestaciones y su trascendencia a nivel internacional. El Día Internacional de la Música es un intento de unir a todos los pueblos a través de sus diversas manifestaciones artísticas, específicamente la música, como símbolo de igualdad, ya que todos pueden identificarse con ella. Ese día de celebración varía según el país, pero el motivo del festejo es el mismo. En Uruguay es el 10 de octubre. Su creación fue ideada por Lord Yehudi Menuhin para promover la música entre todos los sectores de la sociedad y los ideales de paz y amistad entre los pueblos de la UNESCO. Alentar el intercambio de experiencias y la apreciación mutua de valores estéticos y promocionar las actividades del International Music Council, sus organizaciones internacionales, miembros y comités nacionales, así como su política de programas en general. En Uruguay, miles de personas dedican su vida a la música, quienes lo hacen profesionalmente, los aficionados y los consumidores de músicas en sus más variadas expresiones. La música uruguaya es parte de nuestra identidad y justamente ese aspecto es lo que esta celebración pretende reconocer. La importancia de la música en la educación. En la antigua China, Confucio no concebía la educación sin la música. La consideraba la segunda más importante de las 6 artes esenciales en las que educar a los jóvenes. Sin ir tan lejos, en el tiempo, en 2011, la cantante islandesa Björk lanzó su álbum Biofilia con la intención de que sirviera como material didáctico para niños de 10 a 12 años y les inspirase a desarrollar su creatividad combinando música, naturaleza y tecnología. Cada pista del álbum describía un fenómeno natural como el ciclo de la luna, la reproducción del ADN o el movimiento de las placas tectónicas.
El proyecto fue muy exitoso y en las escuelas de Reykjavik se sigue utilizando. Estudios científicos señalan que la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los niños. Incluso se ha demostrado que la música estimula el hemisferio izquierdo del cerebro, el encargado del aprendizaje del lenguaje, los números y el uso de la lógica. Que la música aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños no es nada nuevo, como tampoco lo es la relación existente entre música y matemáticas. El trabajo melódico favorece la memorización de textos y la correcta acentuación de las palabras e incluso mejora la dicción. El trabajo auditivo con la melodía y el timbre beneficia la capacidad de concentración y el aprendizaje de otras lenguas, mientras que el trabajo rítmico ayuda a la comprensión de las relaciones matemáticas. La música ayuda a interrelacionar conocimientos. El aprendizaje musical ayuda a la sociabilización y fomenta la colaboración, el espíritu crítico y el respeto cuando se hacen actividades colectivas. Además, a través de las canciones se pueden aprender valores, hábitos, el alfabeto, las tablas, etc. A partir del estudio de un instrumento se puede trabajar muchas asignaturas. La geografía, como de dónde es originario el instrumento, la historia, cuándo apareció, las matemáticas, el tamaño y las proporciones, la física, acústica y sonoridad, plástica, dibujándolo o creándolo con distintos materiales. La música nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida. También otra cosa que quería traer a relación con el Día Internacional de la Música es que en Uruguay existe una ley que ampara a los trabajadores de la cultura. Y es la ley número 18.384 del 2008, o sea, es bastante nueva, y es el Estatuto de Artistas y Oficios Conexos. Reconoce a los trabajadores de la cultura con todos los derechos y obligaciones que eso implica. Acepta los aportes al BPS sobre sus ingresos reales y no sobre fictos, comprende la naturaleza eventual e intermitente de dichas profesiones y concede un cómputo especial a los efectos jubilatorios donde se reconocerá no solo el tiempo de trabajo ante el público, sino también el tiempo que insumen los ensayos y la puesta en escena. Las actividades amparadas por esta ley deberán declararse obligatoriamente en el Banco de Previsión Social y esta declaración habilitará los derechos de seguridad social y generará las obligaciones correspondientes. La ley establece que las relaciones laborales pueden darse en forma individual o asociada. Muy bien, así entonces empezamos a introducirnos en esta situación de Día Internacional de la Música, que como decía Sarita, a nivel internacional se fijó el 1 de octubre, pero que en Uruguay es el 10 de octubre. ¿Es el Día de la Música o el Día del Músico? De la música. De la música, bien. Y al respecto, entonces, usted, Gaby, que es una persona que está tan vinculada a estas artes, ¿qué tiene para aportar? Para mí la música es vida, así. Se ve que es algo que nació conmigo, me encanta. No sé, por el lado de las matemáticas conmigo no funcionó, pero me encanta la música en un tiempo. Son 4 y 2. Ah, bueno, sí, está, pero te digo para el tema del aprendizaje, de las matemáticas, esa parte de mi hemisferio izquierdo del cerebro se ve que no funciona muy bien, porque yo con las matemáticas, menos 10. Claro. Pero la música, a mí me acompaña siempre, lo prefiero a cualquier cosa. Toqué un instrumento musical también cuando vivía con la flauta dulce. Mira usted. ¿Es cierto? Sí. No sé por ¿De qué. ¿De qué se ríe? Vamos primero, a darle la bienvenida a Vamos a darle Majo. primero la bienvenida a Majo, pero ¿por qué se ríe, que Majo? nos está acompañando Majo, que nos trajo una muy rica tortita acá, de crema para compartir, pero no sé por qué largó la carcajada. ¿De qué se ríe? ¿Que toque la flauta la compañera? Me dio gracia. ¿Qué ¿Usted toca? le dio La alguna flauta connotación dulce. especial? Me Sí, porque hizo está la recordar flauta alguna dulce y anécdota. está la flauta traversa, que es la que se utiliza en los claro. conciertos clásicos. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Muy bien. Así que, bueno, realmente para mí la música es fundamental. Muy Está bien. en todo, Muy en bien. todo, ¿no? Porque además si nos ponemos a pensar en la vida diaria, los pajaritos, todo es música. Todo es música.
Todo es música. Muy bien. A su vez, obviamente para complementar todo esto que decía Sarita, y que después también va a ahondar un poco más la propia Gaby, vamos a conocer 2 entrevistas que realizó justamente en el festejo del Día Internacional de la Música en Rocha, nuestra corresponsal allí, Magela Altier, y entonces en principio entrevistó a José Ariel Cardoso, un guitarrero, y también a Betina Costa, otra guitarrera, pero también murguista, que bueno, entre los dos tratan de dejarnos una impresión de lo que es, primero que nada, desde el punto de vista del folclore o del canto popular, que lo hace Ariel, y luego Betina refiriéndose ya con un corte de género acerca de la situación de la mujer y la música. Así que Fede, si te parece, vamos a esa entrevista. Estamos aquí en diálogo con José Ariel Cardoso, cantor popular, cantautor, compositor, docente de educación musical, director de coros, y queremos consultarte en este Día Internacional de la Música, a la luz de los acontecimientos políticos, sociales y culturales que están ocurriendo en nuestro país. Bueno, es un momento muy particular para la música, primero a nivel mundial, ¿no? Donde como nunca las personas tenemos la posibilidad de conocer y de disfrutar las músicas de diferentes partes y diferentes creadores a un solo clic de distancia. Frente a eso, una industria que también viene bajando a pasos agigantados la calidad de la música, y para un cantautor obviamente también unido a la calidad de las letras, ¿no? En una pobreza envuelta en una gran producción, pero frente a eso, por suerte, a un clic de distancia estamos también de muchas músicas y muchos músicos que a lo largo y ancho del mundo siguen haciendo las genialidades más grandes y construyendo la belleza. Las dos caras de una misma moneda. Las dos caras de una misma moneda. Y por otro lado, aquí en una situación de país donde como docente de educación musical vemos los golpes que desde el gobierno se viene dando a todo lo que es el arte y la cultura, golpes que empezaron prácticamente con el mismo gobierno, desde el cierre de los centros MEC, la limitación en cuanto a mantenimiento de las usinas culturales, recortes de planes nacionales como los de grupos sonantes, bueno, y hasta el mismo ataque a los artistas callejeros, ¿no? En eso el recorte de las horas de coro que se dio en el año anterior, donde se recortaron entre un 50 y un 60% de las horas de los coros liceales, y ahora frente a la nueva propuesta curricular, educación musical prácticamente desaparece como asignatura y queda como una especie de taller, con lo que esto implica en cuanto a la importancia que la gente le da a un taller, que no está mal que sea un taller la educación musical, que sea optativa, pero hay una importancia que está en las personas en cuanto a que, bueno, si es un taller no es tan importante, si es una asignatura sí, y ya de por sí música siempre viene bastante depreciada como todo el arte, ¿no? Bueno, pero también lo que implica como fuente de trabajo para cientos de compañeros, muchos de ellos que realizaron su carrera, se recibieron y hoy por hoy ven peligrar su fuente de trabajo, porque hay que pensar eso, la música, es arte, es belleza, pero también es trabajo, porque a veces está esa idea de que la música es una especie de pasatiempo donde uno lo hace todo como por hobby, pero mucha gente y muchas áreas de las cuales vivir. En este momento vemos un ataque a la educación musical, a la educación de la sensibilidad, y un ataque también a la fuente de trabajo de los artistas, de los músicos, de la gente que trabaja en la cultura. Frente a eso, bueno, la cultura de la resistencia, la música siempre y el arte siempre ha sabido resistir las tormentas más grandes, y es justamente cuando a veces hay que afilar mucho más el ingenio y la creatividad para sobrevivir justamente a los vientos en contra. Hablando de resistencia, se están cumpliendo por estos días 40 años del Festival de la Paz, ¿verdad? En su doble sentido. Sé que tú estuviste participando muy tempranamente en ese festival. ¿Qué recuerdo tienes? En el año 85 hubo una especie de eliminatoria a nivel rochense, recuerdo. Habla de lo viejo que eres, ¿no? Sí, exacto. En el año 1985 me estaba vinculando a la ciudad de Rocha. En el año 84 comienzan mis vínculos con la ciudad de Rocha. En el 85 comienzo a trabajar hasta el día de hoy. Y un momento realmente muy especial para lo que era ese movimiento que se llamó canto popular, que tuvo muchos aspectos positivos, también algunos entreverados. Decía Yupanqui que él se temía que el canto popular uruguayo como movimiento no fuera más que una expresión de deseos de un momento, y creo que en parte le acertó, ¿no? Porque era la necesidad expresiva que tenía un montón de gente, o de encontrar canales de expresión donde había cosas de altísimo nivel y otras con un nivel bastante cuestionable. Pasa el tiempo, el canto popular
Popular lamentablemente se ha convertido en una especie de gran museo donde vemos a los referentes cantando las mismas canciones hace 20 o 30 años y hace falta aire fresco. Así que bueno, es de esperar que en este aniversario sirva para tonificar, pero sobre todo para tonificar la creatividad. En un momento en el cual hemos caído en una especie de folclorismo costumbrista y descriptivo, donde se busca más mover las patas, y no está mal mover las patas, hay que mover todo, pero junto con las patas hay que mover también el cerebro, que es el órgano más importante que tenemos. Bueno, de eso se mueve poco. Hay una cosa más de descripción costumbrista y de producción y de un montón de paisanitos Made in Sport, ¿no? Así, ¿no? Con mucho raidista y mucha moda y muchos gauchitos y gauchitas de diseño, y es lo que vemos en este momento como propuesta musical predominante. Es de esperar que el canto popular profundo, el de la música de gran calidad, pero también el de los textos de la conciencia, bueno, aproveche este aniversario para recordar lo que fue ese momento y tomar los aspectos positivos que había y seguir produciendo esa música y bueno, y ponerlo otra vez en el candelero, porque son tiempos que hace falta cultura, que hace falta educación, pero que juegue en todas las canchas, de alegrarnos el alma, de movernos el cuerpo, pero sobre todo también de movernos el pensamiento. Muchas gracias, José Ariel, siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad y bueno, y aquí estamos siempre, en la lucha. Bien, seguimos entonces, dejábamos así atrás la entrevista que le hiciera nuestra corresponsal allí, Magel Altier, a José Ariel Cardoso, y ahora vamos a conocer la entrevista que también le hiciera nuestra compañera a Bettina Costa. Estamos en diálogo con Bettina Costa, música de acá de Rocha, guitarrera, compositora, directora de murga, integrante de algunos grupos musicales desde hace muchísimos años, estudiante siempre, porque siempre está tratando de aprender y de superarse. Y bueno, queríamos ver tu mirada como una mujer del interior, con todas las dificultades que tiene esto, en este Día Internacional de la Música. Hola, gracias Magela por el espacio para poder transmitir desde una óptica femenina, ¿no? Y en este caso, y bueno, eso que tú dices del interior, que sí, que es cierto que no es fácil. Es como que, o sea, siempre estamos en contacto con la música y haciendo música, pero de ahí a, si quieres como tener un lugarcito, por decirlo de alguna forma, sí, se hace muy cuesta arriba. Es como que, si bien ahora hay más movimiento, ¿no?, dentro de lo que es los espacios femeninos en la música, pero quizás es un poco, estando eso, en la capital, ¿no?, tienes como más herramientas, más fortalezas, más espacios, más, no sé. Uh-huh. En el interior, desde el interior es más difícil, es mucho más difícil. Y eso, es como que siempre estamos haciendo música, siempre. Pero es como que eso, nos cuesta por ahí salir de la sombra, ¿no? No sé, es como que siempre estamos como plegándonos a alguien y haciendo música con otra persona y habitualmente son varones, porque son los varones los que como que llevan la posta de la cuestión. Y no es que lo hagas por eso, o sea, uh-huh, se da y bueno, pero también es eso, como cuesta salir de esa sombra, de que siempre estamos como, sí, es lo que, no sé, eso. Hasta en la amplificación se notó hoy. Bueno, viste, sí. Una amplificación hecha para que se luzca la voz masculina y la tuya, que es más dulce, quedó como en un segundo plano y eso no se corrigió a nivel de quien incluso hace la amplificación. Uh-huh. Sí, es como que no está se da por sentado que es una cuestión, no es que se haga conscientemente, uh-huh, ¿no? Ni con la intención de dejar de lado, ni es algo como que está ya instaurado, sí, nos educan así, y a su vez también por lo que se ve. Visualizamos siempre hombres. Entonces, cuando aparece una mujer es como que, sí, todo bien, pero no es esa cuestión de darle el valor que tiene también esa mujer haciendo su arte. Pasó mucho tiempo en el carnaval y concretamente en la murga. Sí. Había mucha gente que consideraba que la voz de una mujer, de las mujeres en la murga, no sonaba bien. Hacía falta, nosotros lo oímos muchas veces en el carnaval de Rocha. ¿A ti cómo sentiste eso?
porque ustedes tuvieron el mérito de armar una murga de mujeres, qué desmadre en Rocha. La primera en Rocha, ¿verdad? Sí. Con todas las dificultades que tiene. Sí, sí, tal cual como tú dices, es difícil, es complejo. Fue complejo. Salimos de un taller, entonces eso fue como que, tampoco fue que fuimos mujeres que nos decidimos armar una murga. No, tuvimos que salir de un taller, porque capaz que si no, a nadie se le hubiera ocurrido armar una murga de mujeres. Y cuando salimos de ese taller, también fue como que lo mismo nos pasaba cuando íbamos a tocar a algún lado, también con el tema del sonido, como, no nos daban bolilla, o sea, literalmente no nos daban bolilla. Ahí teníamos que ponernos firmes y decir, no, vamos a hacer prueba de sonido. O sea, al principio cantábamos nosotras sin prueba de sonido. Después venían las murgas de los varones, ahí hacían prueba de sonido y estaban no sé cuánto rato haciendo ¿no? Para que se lucieran. Claro. Y nosotras no, y fuimos aprendiendo, ¿no? A medida que fue pasando. No, nosotros también queremos prueba de sonido. De pasar hasta por esa situación que parece, pero vaya que sea importante, porque si no tiene un buen sonido, no suena bien. O sea, que una cosa lleva a la otra. Y de ponernos firmes, no, vamos a hacer prueba de sonido y nos tomamos el tiempo. Este espacio es nuestro, lo merecemos y bueno. Pero fue todo un aprendizaje muy, muy, muy de a poco. Y eso que tú dices también de una murga de mujeres. No, una murga de mujeres no suena a murga, es lo que se dice. No suena a murga, no es una murga. Y sí, somos una murga de mujeres que decimos las cosas que tienen que ver con nuestro género, con nuestra situación, con nuestra vida, y somos murga. Sí, sonamos diferentes, obvio, porque las voces son diferentes, tanto las de los hombres como... Pero somos una murga. Y bueno, y ahí nos impusimos y bien, nos fuimos ganando el lugar poco a poco, digamos. Bien. Por último, ya para terminar, ¿cuál es la mujer que en Uruguay tú sientes que ha sido tu referente? Como, digamos, desde hace mucho tiempo fue Laura Canobra. Y más acá en el tiempo, Malena Muyala. Fue como que me captó de la forma, tu canto sensible, suave, también cuando tiene que poner, ¿no? Sí, hoy por hoy sería Malena Muyala. O sea, siempre fue Sandra Mianovich para mí. También, me fui para el otro, cruzando el charco. Desde niña. Sí. Mi primer música comprada por mí, yo tendría 16, 17 años, fueron 2 cassettes de Sandra Mianovich. Y me sabía todas las canciones de ella así. Tanto así que en uno de los cassettes que se me rompió, lo desarmé, lo armé, eso que hacíamos, ¿no? De posar la cintita y de pegar la cinta, se me había roto. Y cuando pegué la cinta la pegué al revés. Entonces cuando pasaba la canción, esa última canción era esa canción y un pedazo de otra canción que estaba del otro lado. Y ahora escucho la canción y la canto con el otro pedazo de la otra canción. Buenísimo. Muchas gracias, Bettina. Realmente una linda reflexión en este Día de la Música. Bueno, gracias a ti, Maquela, por estar ahí, posta. Vamos arriba. Bien, dejábamos atrás entonces estas entrevistas que hacía Majela Altier en el Día Internacional de la Música. Y esta última con Bettina Costa. Bettina Costa, que además de ser guitarrera o guitarrista. Como decía Sarita, también forma parte de aquella murga, recuerdan ustedes, de mujeres de Rocha. Y justamente ella ahí en su entrevista, en lo que ella iba contándole a Majela, cómo de algún modo existen diferencias de género también aplicadas al tema de la música, ¿no? Porque ella decía que, por ejemplo, si era una murga de varones, entonces el trato de preparar la murga, o sea, de que los micrófonos estén bien, de darle la oportunidad de poder, ¿cómo es que se dice? Cuando calentás la voz y probás las voces y todo eso, ¿verdad? Pero el que se hace antes del toque, ¿no? Así no ocurría con las mujeres. La prueba de sonido. La prueba de sonido, así no ocurría con las mujeres y bueno, como que se veía esa diferencia, ¿no? Inclusive la propia Majela, que está muy también rodeada de todo ese mundo, lo señalaba, ¿verdad? Esas diferencias. Es la desigualdad. La desigualdad. Como en todas las áreas yo creo que se notan esas diferencias, ¿no? Y bien. Y también el otro entrevistado, José Ariel, hablando justamente
bueno, de cómo se ha modificado ese mundo del canto popular. Usted, Sarita, estuvo muy cercana a todo esto, ¿verdad? ¿Usted nota diferencia entre el canto popular de hoy y el canto popular de hace tiempo? Diferencia no sé, de hace tiempo no sé, porque no es tampoco tan vieja. Claro, a eso. Pero sí. Pero usted ha recorrido muchos sí, festivales. Sí, he acompañado a mi esposa a cantar en varios festivales, sobre todo del interior. Claro. Exclusivamente del interior. Y bueno, en el interior se da que tienen oportunidad los que no son tan conocidos de participar en esas actividades, pero también se da que siempre tiene que haber como un cantante más conocido, y bueno, y después para el resto de los espectáculos, como que ahí tienen oportunidad los que no son tan conocidos. Uh-huh. A nivel local y a nivel más nacional, se les da oportunidad a todos, y por lo general todos hombres, sí. Claro. En ese sentido sí, me he dado cuenta. Claro, y hacía también referencia José Ariel Cardoso Gavia a lo que vos hablabas hoy de la educación musical. Era o sea, lo que importa la educación musical en las escuelas, en los centros de estudio, o sea, cómo la música también de algún modo es una de las profesiones que con esta reforma educativa se está como bastardeando, ¿no? En el sentido de que lo hablábamos el otro día cuando el Día de los Maestros, ¿se acuerdan ustedes? Que teníamos la opinión de Fernando Zacarías, aquel profesor de arte de Salto, que ya lo estaba denunciando. Sí. Ahora lo habla también este cantante, Ariel, ¿verdad? De cómo la música de algún modo es una de las cosas que se está quitando de algún modo de los planes escolares. En realidad se la está minimizando, ¿no? Como que es una materia que no tiene importancia o no tiene trascendencia. Y ya vimos por todo lo que nos dijo Sara en su informe lo importante que es en varios aspectos. Entonces, desde la escuela, cuando se tenían, en la época mía, aquellas lecciones de canto, ¿no? Donde uno aprendía las distintas canciones que se cantaban en distintas oportunidades en la escuela, y luego en el liceo, cuando se tenía la materia que era apreciación musical. Sí, más relacionada a los actos, ¿no? A lo que íbamos a cantar en los actos, me parece, en aquella época. A mí me echaron del coro. Eso en la escuela sí, pero por malo. Teníamos, en primero y en segundo era apreciación musical. Malo. Hacían callar al resto y bueno, hacían cantar. No sé, Federico, me preguntas a mí, te pones a dialogar con Majo, ¿qué es esto? A ver, en vivo y en directo. No, en realidad creo que es importante todo el tema musical. No creo que se tenga que dejar de lado como se está pretendiendo con tantas cosas, con esta reforma educativa nefasta. Exacto, que tiene que ver con una cantidad de disciplinas. La música, como decís vos, como se está planteando ahora, pero también tiene que ver también con la demanda en general de la ciencia, ¿no? En toda su extensión, lo que tiene que ver con la educación. Y que también reclamo permanentemente ahora, en este momento, que tiene que ver con esta reforma, también a espaldas de la discusión en general y de la necesidad de educar a su pueblo, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los principales. Que también tiene que ver con lo que arrancamos hoy al principio, con tema de preocupación, también tiene que ver con la alimentación. Porque decimos la alimentación de alimentos, pero la alimentación espiritual que tiene que ver con la música, ¿no? Muy bien, Landaco, la verdad. Landaco y sus apreciaciones son muy interesantes. Gracias. No, sí. Sarita. Escuchá, perdoná que quiero, ya que nos lo decís vos, nos mandaron saludos, que nos están escuchando, también están haciendo las banderas, que Sara estaba preguntando, exacto, del compañero Artín y Chino Morales, que están en el taller. Le mandamos un saludo a ellos. Para ellos. Sarita, cuéntele a la audiencia para que no se equivoque y le mande a La Mecha, el programa La Mecha, que va todos los lunes de 12 a 13, ¿qué estamos haciendo y por qué estamos convocando un sorteo? Estamos convocando un sorteo para ganarse 2 entradas para ver el dúo La Rona Carrero el 19 de noviembre en el Antel Arena, por nuestro aniversario, por un año del programa Voces del Interior, y pueden participar poniendo su nombre, cédula de identidad y teléfono por Facebook, @Voces del Interior, Instagram, Voces del Interior UI, y por WhatsApp 099 41 1001. Muy bien.
Bueno, entonces, dicho esto, nos vamos a la pausa. Vino del norte en el principio de un otoño, buscando un sitio. Bien, volvemos entonces con el tercer bloque de Voces del Interior y ahora le vamos a dar la bienvenida a este bloque a nuestra querida compañera María José Pedraja, que bueno, le hemos traído no solamente porque nos guste su presencia, sino también porque es una experta del tema que vamos a entrar a abordar ahora, que tiene que ver justamente con la literatura, con la representación, con el teatro. Sí. Y justamente porque nos vamos a ir hasta Florida para conversar con Eduardo Laurier. Eduardo Laurier, además de tener una vida pública, política, como ustedes saben, es un literario, no sé cómo le quiere decir Sarita. Un escritor. Un escritor. Y bueno, y justamente están relacionados en un proyecto en común ahora, porque Eduardo Laurier es autor de una obra que se llama La Capataza, y usted, Majo, está, diríamos, tratando de llevar esa obra con un equipo, obviamente, de actores y actrices al teatro. Exactamente. Muy bien, me interesó eso de presentar justamente a Eduardo Laurier, que es de Florida, es un compañerazo, un compañero que también fue embajador de Cuba, pero es una persona que independientemente lo político, ¿no? Lo político partidario como camarada, es un escritor y vaya si lo es muy bien. En ese sentido tenemos un libro, como él le dice, una novela, capaz que podría ser una novela, titulada La Capataza, y es sobre una investigación que justamente Eduardo hizo, de la Capataza, que es una heroína desconocida por los uruguayos o por la mayoría de los uruguayos. Así él la plantea. Esto surge de una investigación que es una comunidad que la Capataza, con su sola presencia, fue cuestionada por las autoridades y por el poder del momento. Porque es un colectivo guaraní, es decir, de indios guaraní, que eran mal vistos por sus costumbres. Una comunidad que fue exterminada a sangre y fuego, fueron prendidos fuegos, literalmente, y realmente fue así. Esto surge ante la investigación, como lo decía, del libro de Eduardo Laurier. La Capataza repartía solares y chacras que eran heredados del artiguismo en 1816. Artigas en su momento decía: ellos tienen el principal derecho y sería una desgracia vergonzosa para nosotros mantenerlo en aquella exclusión que hasta hoy han padecido por ser indianos. Estos indios eran de carácter noble y generoso, eran los indios guaraníes, y fueron exterminados, como ya les dije, por Bernabé Rivera, y por ahí nosotros encontramos como un hilo para poder sobre esta novela adaptar un texto dramático. ¿Por qué digo un texto dramático? Porque es un texto que va a ser representado en el teatro. Estamos en plena creación de lo que es el trabajo de investigación de mesa, y de ahí va a surgir un texto para ser representados. Quiero mencionar a mis compañeros de elenco, que es Daniel Almeidas, Mecha, María de las Mercedes, Carlitos Barceló, y no sé por qué esa carita. Y bueno, nos está dirigiendo un director que por el momento no puede ser mencionado. Después lo diré. Es sorpresa. Muy bien, y ahora sí le damos la bienvenida a Eduardo Laurier, que tenemos la gran responsabilidad de adaptar este libro, esta gran novela de Eduardo, una investigación minuciosa y muy seria, por cierto. Buenos días. Buenos días a todas, a todos. Relaté bien esa introducción, Eduardo. Bueno, buenos días. Buen día, Eduardo. A toda la audiencia, ¿verdad? Yo pienso que hay validez en algunas aclaraciones. Porque en realidad esto surge, este hecho de la Capataza, doña Luisa Tiraparé, que así se llamaba, encabezando esta comunidad de indios guaraníes, de, diríamos, un descubrimiento
que tiene que ver con un estudio histórico que se llama Historia de Florida, que yo realicé primeramente buscando las raíces del latifundio o de la propiedad de la tierra, si se quiere decirlo más extensivamente, en mi departamento, siguiendo un poco los pasos de historiadores marxistas como Lucía Sala de Turón, como Nelson de la Torre, como Julio Rodríguez, que fueron los primeros en Uruguay en buscar hasta qué grado se había aplicado en nuestro país la ley más importante que hemos tenido, que es la del reglamento de tierras del 10 de septiembre de 1815 de Artigas. Entonces ellos descubrieron un mundo que estaba totalmente tapado de tierra, que no se conocía, de la magnitud enorme que tuvo la distribución de tierras en nuestro país, producto justamente de la aplicación del reglamento. El reglamento no fue solo una ley que no se aplicó muchísimo, y explica también en alto grado la adhesión de masas campesinas muy importantes, de los gauchos y de todos aquellos que accedieron por primera vez en la historia y única en la historia de nuestro país a la propiedad, diríamos, de un pedazo de tierra donde poder realizar sus labores. Y claramente que eso generó una adhesión enorme a Artigas hasta el último minuto, ¿no? Entonces ahí en ese trabajo es que aparece lateralmente la figura de doña Luisa Tiraparé, de su esposo, que era el jefe de ese agrupamiento guaraní, y realmente por ahí, sin ser el eje central de Historia de Florida, cuando se le hace la crítica a mi libro, por parte de un periodista muy amigo, por otro lado, dice: qué interesante que de estas historias departamentales o locales surjan figuras que estaban ignoradas por la historia nacional. Entonces, a mí se me prendió la lamparita de que por ahí había la posibilidad de hacer una historia novelada, pero basada en hechos muy concretos, muy reales, muy documentados, sobre la peripecia de estos indios guaraníes que Rivera ubica en una tierra que había sido repartida por aquí. Y de ahí, entonces, yo comienzo a ver, a pensar para mí de qué manera se puede hacer esto más transmisible, más digerible para el público en general, ¿verdad? Y ahí entonces es que se concreta, me pongo yo, que no lo soy, como un novelista o como un escritor que salta un poco los límites que yo tenía para mí, y que eran los de simplemente buscar esos orígenes del latifundio en mi tierra, ¿no? En mi departamento. El desafío lo asumí. Después recuerdo que Restuccia, Alberto Restuccia, un director que pienso que hay que recordarlo en la historia del teatro uruguayo por ser de los vanguardistas, de aquellos que rompieron todos los esquemas, y que llevaron, diríamos, o trajeron acá el teatro del absurdo, Ionescu, los rinocerontes, en fin, tiene toda la trayectoria. Un día me llama y me dice si yo estaba dispuesto a, diríamos, ceder mis derechos de autor con respecto a esta obra, porque él pretendía llevarla al escenario, al teatro, ¿verdad? Adaptarla y llevarla. Y yo, por supuesto, que le dije que sí, y sinceramente lo digo, me sentí muy orgulloso de que así ocurriera, de que hubiera ese interés, porque, bueno, estaba logrando algo que yo pretendía, que era
que se conociera su historia, la historia de no solo de esta mujer, que tiene un papel muy importante, por cierto, sino también de todos los que allí estaban viviendo o conviviendo con ella. Y después aparece mi estimada camarada Majo, que conversando con ella también muestra su interés en que esto trascienda de lo que había ya logrado, o sea, de un libro y de la obra que había llevado al Teatro Restucia. Y bueno, con un grupo muy interesante de compañeros y compañeras de ella, comienza a trabajarse en la adaptación de este trabajo que, bueno, a mí me tiene intrigado cómo va a ir desenvolviéndose, y por supuesto que me encanta que se siga trabajando y se siga, diríamos, reelaborando y haciendo conocer a esta mujer que encabezó un grupo pero muy interesante. Y además, si ustedes me permiten, hay un telegrama que yo le decía a Majo, hay que leerlo y releerlo, porque es el que realmente da la dimensión de lo que estaba pasando, ¿no? De todos los límites que se estaban transgrediendo a través de el accionar de la comunidad guaraní de San Borja de Yí, que está, para aclararle a los oyentes, a 10 kilómetros de Durazno sobre el Yí, pero de al lado del departamento de Florida. Y el telegrama, lo voy a glosar, no es textual, decía algo así: el jefe político de Florida, el jefe, antes se llamaban así a los jefes de policía, se queja al ministro de gobierno, que equivalía a ser el ministro del Interior actual, diciéndole que en la región existía una mujer que se hacía llamar la mayordoma o capataza de ese lugar, y que ella no obedecía otra ley que la suya, y que se pasa repartiendo terrenos entre quienes la acompañan sin consultar a nadie para hacerlo. Entonces, en ese telegrama está todo un poco resumido, lo que va a ser la tragedia de la comunidad y de la heroína en particular. Primero porque estamos hablando en aquella época, ustedes dirán ¿cuándo? Bueno, en 1853, de una mujer. Es decir, hoy todavía tenemos lo que tenemos con respecto al retraso del papel de la mujer en tantos aspectos. Bueno, en aquella época imaginémonos. Pero agreguémosle que esta mujer además era india, con todos los prejuicios que lo indígena tenía y tiene en la sociedad, no solo uruguaya, sino latinoamericana en general. El indio es de cuarta, el indio es algo que es una rémora vergonzosa para nuestras sociedades, que nos sentimos europeizadas, que vemos en la Francia o en la Suiza nuestros ideales, y dejamos de reconocer nuestras raíces indígenas. Bueno, en aquel momento entonces, peor todavía, India, mujer, pero hay más, es decir, no obedecía otra autoridad que la suya. En aquel momento, vísperas de la torre, vísperas del alambramiento de los campos, del disciplinamiento de las masas campesinas, evidentemente que el modelo oligárquico terrateniente que se estaba consolidando, buscando consolidar, no podía ver con buenos ojos que alguien estuviera organizando de la manera en que, diríamos, lo hacía, sin idealismos falsos, porque tampoco podemos pasarnos para el otro lado en cuanto a la evaluación de aquella comunidad, pero efectiva
y objetivamente estaba repartiendo tierra entre sus indígenas que la acompañaban. Y quizás también entre otros que sin ser indígenas se habían arrimado a aquella comunidad por sentirse allí, digamos, protegidos y con posibilidades de un trabajo propio, no conchavado, como se llamaba en la época, no asalariado, sino con los frutos para ellos mismos, ¿no? Y la cuarta cosa que está ahí latente es el hecho de que, se recordaba, porque esas tierras donde estaba ella haciendo ese reparto eran tierras que habían sido justamente repartidas en aplicación del reglamento de tierras de Artigas. Más o menos hablamos de unas 400 hectáreas que eran las que estaban, digamos, afectadas para este grupo y que se habían repartido en el año 1816 en aplicación del reglamento, pero no olvidemos que era, digamos, una partecita de las 208.000 hectáreas, 208.000 hectáreas que tenía el latifundio de los Melchor de Viana, que fue el reparto original. Entonces, en un pedacito de 400 hectáreas, después Rivera colocó al pueblo de San Borja, que, da origen a todo un desarrollo que yo no voy a hacer acá, por supuesto, pero que pretendo pretendo realizar en la obra La Capataza. Entonces acá surgen todos los elementos, porque quien era jefe político tenía interés en esa tierra. No era solamente una cuestión ideológica, una cuestión de estos indios de miércoles, de una mujer, que todo eso lo era también, por supuesto, pero además había un interés material por quedarse con las tierras. Y digo esto porque efectivamente, en mi trabajo de investigación histórica, después, aparece un mapa oficial, donde Caravia, que así se llamaba, se apellidaba el jefe político que se quejaba de estas cuestiones de la Capataza, aparece con el nombre, su nombre como propietario de esas tierras. O sea que después del desalojo, que yo digo que me tomo una licencia cuando se habla de a sangre y fuego, yo me imagino, porque no hay elementos probatorios al respecto, de que fue en última instancia violento. Hubo previamente, por supuesto, presiones, hubo distintos tipos de manoseos, y esas cartas lo revelan, esas quejas que se hacían en el territorio, y probablemente sí haya terminado de un modo bastante violento, pero eso es un poco una licencia que yo me tomo, porque haya sido o no, la violencia estuvo permanentemente contra este pueblo, porque previamente también los habían despojado de las campanas que ellos habían traído originariamente de una de las grandes misiones jesuíticas que estaban en territorio riograndense, la de San Borja. Ellos se llaman San Borja del Gí, le llaman al lugar, porque eran provenientes de San Borja, la misión jesuítica, guaranítica, que fue realmente, y existe todavía, y quienes pueden ir allí en tren de excursión, vamos a decir, verán lo maravilloso que era. Bueno, de ahí provenían, y las campanas eran las originales, que fueron expropiadas y llevadas, una en la derecha de la plaza matriz actual, de la iglesia matriz actual en Montevideo, y las otras están en la iglesia de San José. En fin, yo no sé si con esto aclaré o oscurecí el panorama. Ustedes me dirán, pero si hay preguntas, estoy a las órdenes para contestarlas, o interrogarnos entre nosotros mismos sobre
sobre esta cuestión. Sí, muy ilustrativo, sí. Inclusive acá justamente que estamos con el libro, hay un artículo del periódico El Universal en el cual denuncian justamente la situación caótica que están viviendo los indios guaraníes. Con respecto a lo que decías de este proceso de investigación que también nosotros como actores estamos haciendo, obviamente te vamos a sorprender, no vas a estar en todo el proceso. Es muy difícil de que el autor está buenísimo que el autor pueda justamente estar dentro de todo este proceso de investigación y de adaptación del texto, pero no te queremos tampoco atomizar en cuanto a decirte permanentemente que estamos, porque genera justamente lo contrario. No, me río porque además está la libertad de quienes, como ustedes, se animan a esta aventura. Yo lo único que les recomendé, tú lo recordarás, Majo, fueron algunos textos centrales que a mí me parecía que debían de ubicar bien los ejes de la persecución, que también fue religiosa, porque el padre Remedios de la iglesia del Durazno protestaba por aquellas ceremonias que hacían en la Semana Santa los indios, vestidos con atuendos y con el cáliz, y que iban los jóvenes del Durazno y allí se divertían y había libertinajes y todas esas cosas que eran negativas. Entonces, evidentemente que hay muchos temas que se entrecruzan: lo político, lo ideológico, lo religioso, la persecución estatal, la ambición de aquel jefe político que quería para sí esas tierras, esas 400 hectáreas. Pero después hay otra cosa interesantísima que yo me animo a descubrir, les dije a ustedes o a ti en particular, que era importante, me parecía, era tener la audacia de mezclar temas, elementos como por ejemplo una canción que Erika Bush elaboró en algún momento y quedó ahí sin culminar, imágenes, porque la Facultad de Humanidades estuvo investigando sobre el lugar, sobre el sitio, encontró muchísimos elementos de aquella época, por supuesto que casi a 1 metro de profundidad, porque ya el tiempo había pasado muchísimo, y todo eso generó una exposición. Ahí puede haber quizás algún aporte para la humilde escenografía que se puede hacer, y así sucesivamente, ¿verdad? Elementos que permitan que la población se acerque a algo que la atraiga y que le sea realmente, diríamos, interesante, diríamos, superando algunas trabas que pueda tener el teatro en el acercamiento a lo verdaderamente popular, ¿no? Estamos cerrando justamente y agradecemos tu intervención y tu participación aquí en los micrófonos, y vamos a tener novedades más adelante y sí, a través del teatro, a través de las artes, se puede ser muy revolucionario también. Y vaya si es actual el tema en cuanto al reparto, ante el manoseo, ante el gobierno, justamente que acá lo decía claramente la obra, ese abuso de tomar este partido y exterminar justamente a los indios. Así que muchísimas gracias, Eduardo, nos estamos despidiendo por hoy, y ya estaremos nuevamente en comunicación. Bueno, un abrazo para todas y todos por ahí y para la audiencia, que sé que cada día es más grande. Están muy atentos acá todos, te aviso, no es que estén desinteresados, están todos muy atentos en tu relato. Bueno, me alegro. Hasta pronto. Bueno, gracias. Saludos, chao, Eduardo. Eduardo. Bueno, entonces dejábamos atrás este contacto con Eduardo Lorier. Muchas gracias, María José, por haber venido a nuestro programa. No es Cultura en Casa, es Voces del Interior. Es Voz Entrevera, porque justamente viene después. Claro. Y sigue, obviamente, después de Voces del Interior, va a seguir
Cultura en Casa con Majo Pedraja y Eduardo Larbanois. Y hablando de Eduardo Larbanois, ¿qué nos pueden decir, chicas, del sorteo que estamos realizando? A ver, Gaby, vamos arriba. Sí, claro. Recordarle a todos nuestros oyentes que con motivo de que nuestro programa en noviembre va a cumplir 1 año, estamos realizando el sorteo de 2 entradas para el recital que van a dar el dúo Larbanois Carrero en ocasión de sus 45 años en el mundo de la música. Y para eso los invitamos a todos que nos envíen sus datos, nombre y cédula a nuestro WhatsApp al 099 41 1001. Muy bien. También puede hacerlo en las redes sociales, ¿no, Gaby? También puede hacerlo en las redes sociales, que en Facebook es @Voces del Interior y en Instagram Voces del Interior. Muy bien, mandando un mensajito. Entonces, usted, Sara, que es la administradora, ¿cómo venimos con...? Viene bastante, viene con concurridita bastantes mensajes, sí. Bueno, nos alegra mucho. WhatsApp. Nos alegra mucho entonces de que obviamente la idea aprenda. Landaco, lo veo muy callado. ¿Qué le pasó? ¿Estuvo reflexionando con la capataza? Me desbancaron del lugar y quedé aislado. Ahora le voy a volver a dar el asiento. Muy bien. Venga, bueno, muy bien. Siéntese. Hoy hemos tenido un programa muy cultural, ¿no? Sí. O sea, la verdad, y vamos a seguir haciéndolo porque luego de los informes que vamos a recibir en el último bloque, usted, Gaby, va a contarnos de justamente de Washington Benavides. Y vamos a terminar con una canción de Eduardo Larbanois, así que también la seleccionó usted misma, ¿no? Sí, porque es sobre un texto en realidad, justamente sobre un texto de Washington Benavides. Fede, si le parece, nos vamos a la pausa. Pero él resiste todavía transitando sueños gastados de tropiezos en su andar. Bien, volvemos entonces con el último bloque de Voces del Interior. Vamos a darle paso a los informes de nuestros compañeros del interior. Justamente vamos a comenzar por Colonia. De paso le mandamos un saludo a Leonardo Besonar, que nos ha comentado de que va a estar presente en el programa aniversario. Ya tiene reservada su sillita, así que venga nomás. Sí, además, los tenedores y cuchillos. Y además que si va a venir con aquellas delicias que nos mandó, ¿se acuerdan? ¿Cuándo es? ¿Se acuerdan cuando nos mandó todas aquellas delicias? Bueno, dice que está aprontando desde ya. El Fede, ¿se acuerda que saboreó también? Dice que sí, el Fede. Bien, vamos. Habría faltado ese día. Vamos justamente para Colonia entonces con el informe de Leo Besonar. Pensionado de estudiantes. Buenos días, Leonardo Besonar desde Colonia en un nuevo informe para Voces del Interior. La Intendencia de Colonia y la Junta Nacional de Drogas instalarán un centro de prevención de suicidios y de rehabilitación para consumidores de droga. El centro, con capacidad para 30 personas, será diurno, ofrecerá atención profesional y procurará la inserción laboral de los usuarios. La apertura de un centro de rehabilitación para consumidores de droga y prevención del suicidio en Colonia del Sacramento se concretará en los próximos meses. Una vez que el convenio celebrado entre la Intendencia de Colonia y la Junta Nacional de Drogas sea aprobado por el área jurídica de Presidencia de la República, dijo el director de Desarrollo Humano y Juventud de la comuna coloniense, Ricardo Planchón. Aún resta definir el espacio físico en el que funcionará ese proyecto, que tendrá una dirección técnica dependiente de la Departamental de Salud, que encabeza Alejandra Torres. El funcionario aseguró que trabaja sobre esos temas desde hace una década, a través de las distintas funciones que hemos cumplido como jerarca departamental y diputado en el periodo 2010-2015, y que hace 2 años, en plena pandemia de COVID, empezamos a hablar sobre la temática del suicidio y la adicción de las drogas, como otra pandemia que nos está golpeando. Debemos hacer algo con estos 2 temas. La sociedad no puede seguir dándole la espalda a estos casos. Al frente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Juventud, Planchón ha visto que en los últimos años se ha registrado un incremento muy importante en los intentos de autoeliminación y consumos de drogas, y que la sociedad no reacciona a pesar de que tenemos problemas muy grandes. Esas situaciones se van agravadas porque el acceso a las consultas con especialistas de salud mental en los diferentes prestadores de salud pueden demorar hasta 2 meses en ser concretadas. Para el funcionario, la apertura del centro será algo muy importante para el departamento de Colonia. Se trata de un centro de atención diurna con capacidad para 30 personas. Los tratamientos estarán a cargo de psiquiatras, psicólogos, médicos especializados en adicción, y también trabajarán profesores de educación física. Además, los usuarios tendrán posibilidades de acceder a becas de estudio, aprender oficios, trabajar en una huerta y acceder a trabajo mediante el programa
programa Primera Experiencia Laboral que impulsa la Intendencia de Colonia. 2 proyectos turísticos colonienses fueron premiados por el programa Localidades Eficientes Turísticas del MIEM. Se trata del futuro mercado de artesanos de Colonia del Sacramento y el circuito peatonal del Parque de Retiro de Nueva Helvecia. Se trata del mercado de artesanos de Colonia del Sacramento y el proyecto de iluminación del circuito peatonal Parque de Retiro de Nueva Helvecia. Por un lado, el MIEM apoyará el proyecto de transformar el viejo galpón de la ex estación de AFE, ubicado en la calle Miguel Ángel Odriozola, próximo al ingreso al casco histórico, al centro BIT y a la terminal portuaria, en el futuro mercado de artesanos de Colonia del Sacramento. En este caso, el MIEM aportará 700.000 pesos para la iluminación. Las obras de refacción de ese establecimiento serán financiadas con una partida de los fondos de desarrollo del interior, que la administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, y con recursos de la Intendencia de Colonia. Las autoridades colonienses pretenden inaugurar esa obra a fines de 2022. En tanto, el proyecto de iluminación del circuito peatonal Parque de Retiro de Nueva Helvecia solicitó al MIEM recursos para iluminar con tecnología LED el sendero, que fuera realizado como proyecto para conservación de la flora con Fundación del Clima. En este caso, el aporte del MIEM será de 684.481 pesos. Les informó Leonardo de Sonar. Bien, volvemos entonces luego de irnos para Colonia. Ahora vamos a irnos para Rocha nuevamente porque vamos a recibir el informe de Magela Altier. Vino del norte en el principio de... Muy buenos días. Para Voces del Interior envía informe desde Rocha Magela Altier. Mantuvo reunión en Cebollatí la mesa política departamental del Frente Amplio, con la presencia de vecinos y vecinas que destacaron las consecuencias para esta localidad de los recortes presupuestales en los servicios públicos determinados por las políticas del Gobierno Nacional y la disminución del apoyo que antes, durante el Gobierno Frente Amplista, prestaba la Intendencia Departamental de Rocha y que hoy se ha visto seriamente recortada. La principal preocupación es por las obras sobre el río Cebollatí, el puente sobre el río Cebollatí, que está a 8 kilómetros del pueblo y que cuando llueve gran parte de ese trayecto se inunda. La obra ha previsto el levantamiento del camino en 1 metro o más, pero se corre el riesgo de transformarlo en una gran represa y ocasionar que el agua se acerque peligrosamente a la población. Los vecinos plantearon también otros temas que preocupan a la localidad. Por ejemplo, la Mesa de Desarrollo Rural ha visto disminuidos los cursos que ofrecía, lo que afecta en especial a los más jóvenes. Ha crecido también el abigeato a pequeños productores y proliferan jaurías de perros que atacan y matan al ganado. Es importante destacar, señalar que esta problemática ya existía y fue promesa de campaña del actual gobierno terminar con esta problemática. Se ha triplicado la cantidad de personas que acuden a los servicios del comedor, de 15 pasaron a 50, aunque se señala que deben haber muchas más que no asisten por varias razones. La inflación, los recortes presupuestales, la falta de trabajo ocasionan este aumento de, la asistencia, de la necesidad de una alimentación, de una ayuda alimentaria. En materia de educación, los recortes también han ocasionado la falta de maestra especializada para niños, niñas con capacidades diferentes. En el transporte, por ejemplo, hay falta de frecuencias, 4 menos, lo que afecta la llegada de maestras y docentes en general y en particular se han visto afectados los servicios del CAIF y el liceo nocturno. También se ve perjudicada la gente, las personas que deben ir a Lascano por trámites y deben pasar todo el día en aquella localidad por la falta de frecuencias para regresar. En el centro cultural de la localidad, donde había 25 talleristas, quedaron solo 5 y han disminuido los talleres de deportes
en el gimnasio. Con respecto a la salud pública, faltan medicamentos para enfermedades crónicas o demoran hasta 2 meses en llegar. La localidad de Cebollatí comparte ambulancia con Lascano y con San Luis, lo que dificulta la disponibilidad en tiempo y forma, y además se carece de médico en la policlínica los fines de semana. El Centro de Atención Ciudadana ha disminuido los servicios que prestaba en la localidad y corre el riesgo de desaparecer. Tal entonces la situación que se ha señalado en Cebollatí, con la presencia de la mesa política del Frente Amplio y también la presencia del senador Aníbal Pereira y del diputado Gabriel Tinaglini. Otro tema que afecta también a una pequeña localidad de Rocha. La edila del Frente Amplio señaló en la Junta Departamental, la edila del Frente Amplio, Ana Claudia Caram, planteó la situación de vecinos de Barra de Chuy que adquirieron terrenos en ese balneario y que no cuentan con servicios básicos para las más de 70 familias que viven en uno de los barrios. En principio carecen de energía eléctrica, las calles están en muy mal estado, característica que se extiende a todo el balneario, y la Junta Local manifiesta no poder resolverlo por problemas de ordenamiento territorial que dependen de la Intendencia Departamental de Rocha. Las familias tienen muchos niños, niñas, personas mayores con problemas de salud que allí están residiendo. No se les autoriza la conexión de luz ni de agua. Quedan alejadas de los servicios de salud porque no pueden ingresar ambulancias y, por supuesto, tampoco ómnibus del transporte. Actualmente están compartiendo un generador que funciona solamente por unas horas, pero que no alcanza para atender correctamente las necesidades de esta población. Otro tema. La Comisión de Género y Diversidad del Frente Amplio emitió una declaración en apoyo a la Marcha Binacional por la Diversidad, manifestando su compromiso en la lucha por una sociedad más justa e inclusiva, y junto a todos los colectivos de la diversidad sexual, de las mujeres y disidencias, de las feministas, de la comunidad afrodescendiente y otras organizaciones que luchan por sus derechos. En esta fecha, señala el comunicado que ha llegado a los medios de prensa, siempre se reivindica desde el Frente Amplio más igualdad de oportunidades contra todas las opresiones y formas de discriminación, por la libertad, por un país inclusivo e integrado, con presupuesto, y se compromete a seguir luchando por una sociedad integrada, plural y diversa. Diversos grupos vinculados a la educación se han manifestado acá en Rocha en contra de la actual reforma que impulsa el gobierno, reforma educativa. El colectivo de profesores de comunicación visual, por ejemplo, reúne en todo el país cientos de docentes que se verán seriamente perjudicados en sus posibilidades laborales por estos cambios inconsultos en la educación visual y plástica, cuando el mundo, dicen en un comunicado, el mundo que nos rodea, fruto de la creatividad humana, nace como un diseño mental que luego pasa al papel o digital para ser construido. Esta capacidad se aplica en todas las áreas del conocimiento, ciencias, tecnología, ingeniería, arquitectura y las artes en general. Se comienza a potenciar en niñas y jóvenes a través de la enseñanza artística y luego se aplica en todo. Privarlos, dice el comunicado, de esta formación es retroceder en su desarrollo y aprendizaje. Las reformas educativas son necesarias porque acompañan el proceso evolutivo de la sociedad, pero no deben privar de aspectos fundamentales de su formación. Tal el contenido de la declaración del colectivo de profesores y profesoras de educación visual y artística, que junto a otros gremios y sindicatos de la enseñanza se movilizan en nuestro departamento como en el resto del país. La Escuela 42 de Parallé, ubicada entre Rocha y Velázquez, celebró el Día del Patrimonio y de la Música
con una fiesta con vecinos y vecinas de la zona, la presencia de cantores, cantoras y guitarreros populares. Se realizó la recorrida por el Museo de Historia Natural e Indígena que se ha armado en la escuela y con venta de comestibles a beneficio de la misma. En ese marco pudimos realizar 2 entrevistas con motivo de conmemorarse, como decíamos, el Día Internacional de la Música. Hablamos con José Ariel Cardoso, docente, tallerista, director de coros, escritor y cantautor de larga trayectoria, quien reflexionó sobre la reforma educativa y cómo ésta afecta a los docentes, a los alumnos, estudiantes, y recordó además los 40 años del Festival de la Paz que por estos días se ha estado recordando. También conversamos con Betina Costa, tallerista, guitarrera, integrante y directora de Murga, que destacó la importancia de la música y las dificultades que las mujeres tienen para hacerse oír, sobre todo en el interior. Hasta aquí el informe desde Rocha, será hasta el próximo jueves. Bien, dejamos atrás entonces el informe de Magel Altier. Y bueno, ahí ustedes, como pudieron apreciar en el informe, volvemos a señalar una vez más cómo todo lo que son las artes aplicadas a la enseñanza, cómo se están, ¿verdad?, desconfigurando o sacando de los programas. En este caso ella hacía referencia justamente a las artes visuales, en este caso los profesores de artes visuales que han formado un colectivo, bueno, imagino no solamente para esto, pero sí denunciando todo lo que implica esta reforma educativa y cómo de algún modo cientos de puestos de trabajo están también siendo afectados, ¿no? Porque obviamente detrás de esta enseñanza hay un trabajador o trabajadora. Exacto. Y bueno, y están en esa situación. Entonces llegó su momento, Gaby Gestal. Perdón. ¿No puedo decir algo? Sí. Le mando un feliz cumpleaños a mi compañera de A la Izquierda Late el Corazón, Paola Beltrán. A Paola Beltrán, nos sumamos al saludo. Y al Popular Radio. Del equipo de la familia de radio, para Paola. De los programas del PSU. Bien, Gaby, su turno. Bien, hoy vamos a hablar entonces de alguien que tenía vinculación justamente con el tema que trató Sarita de la música, pero también era un artista en varios aspectos que ya vamos a dar a conocer. Se trata de Washington Benavides. El Bocha, como se lo conocía, nació en Tacuarembó el 3 de marzo de 1930 y falleció en Montevideo el 24 de septiembre de 2017. Fue poeta, profesor de literatura en enseñanza media y universitaria, profesor de arte, crítico literario, ensayista y músico. A los 4 años ya sabía leer y escribir. Su madre era maestra y su padre procurador, periodista y músico. En la década del 50 colaboró con la revista Asir y desde entonces prosiguió una abundante labor de creación poética que lo sitúa entre los poetas más importantes de su generación. En 1955 publicó su primer libro de poesía, Tata Vizcacha. Este fue el único libro en la historia de nuestro país que fue quemado en un acto público. Sucedió en Tacuarembó a las 4 de la tarde en la plaza pública en el año 1955 a manos de unos cuantos jóvenes que se manifestaban en contra del sovietismo. Tata Vizcacha fue reeditado 57 años después y presentado en la que era entonces la casa de la Universidad de Tacuarembó, frente a la misma plaza donde había sido quemado. En la década del 60, alumnos inquietos e inspirados comenzaron a concurrir a la casa del profesor Benavides para mantener charlas y discusiones sobre arte, literatura, filosofía y política. Comenzaron allí a musicalizarse algunos poemas del Bocha, y fue así como se formó el grupo de Tacuarembó, entre los que estaban Eduardo Darnoyans, Héctor Numa Moraes, Eduardo Milán, Víctor Cuña, Carlos Benavides, Eduardo Larbanois, Eduardo Lagos, Carlos da Silveira, Abel García y Enrique Rodríguez Viera, entre otros. Ese proceso cultural floreciente fue interrumpido con la dictadura y Washington Benavides fue destituido, al igual que tantos profesores.
Antes de ser docente universitario, fue profesor en el Instituto Normal de Tacuarembó, en el liceo de esa ciudad y en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga en Montevideo. Además de poesía, escribió críticas y ensayos. Trabajó varios años al frente de programas radiales sobre música y literatura en CX30. Ha sido homenajeado y recibido numerosos premios y reconocimientos en Uruguay y fuera del país, entre los que se pueden citar el Premio Morosoli de Plata, el Premio Morosoli de Oro y el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual. Agadu tiene registradas más de 500 canciones de su autoría, y entre los músicos que las interpretaron encontramos a Daniel Biglietti, Alfredo Citarrosa, Héctor Numa Moraes, Eduardo Darnoyans, Abel García, Larbano Carrero, por citar algunos. La obra y la influencia de Benavides ha sido tan grande que llevó a una campaña para que estudiantes y docentes del Liceo número 5 de Tacuarembó promovieran su nombre para dicho instituto. En una nota de la diaria del 13 de septiembre de este año se expresa que autoridades de secundaria plantearon reparos a dicha propuesta por una posible violación de laicidad. Esto generó rechazo y respuesta inmediata, como la del senador frente amplista Daniel Casciani, la exdirectora de secundaria Celsa Puente y la Casa de Escritores del Uruguay. Respecto de este instituto, Montevideo Portal dio a conocer una declaración sobre el asunto. En la misiva se enfatiza que Benavides es un referente indiscutible de la cultura, la educación, la poesía y la música popular del Uruguay. También indica que apelar al concepto de violación de laicidad demuestra al menos un uso arbitrario y caprichoso del concepto por parte de los consejeros de secundaria, lo que nos parece muy grave, dada la responsabilidad de conducción de la educación de nuestro país. Sin dudas, Washington Benavides es un claro representante de nuestro arte llevado a su más amplia concepción. Y para culminar, escucharemos ahora una de sus obras musicalizadas, La noche está muy oscura, en las voces de Larbano Carrero. Muy bien, bueno, y así entonces dejamos atrás la columna de Gaby y pasamos entonces a ese temita. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. Pero si me voy perdiendo desde un marzo en que lloré, y a pura pérdida sigo y pierdo lo que encontré. Con apasionado esfuerzo, por regalías del ser, y se raja el clavijero cuando canto un parabién. Y el vino que bebo tiene solo sabores de ser. Voy a darme por entero como solamente sé. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. Pero si me voy dejando a cada paso que dé, cuando a la gavilla llamen, ¿qué rastrojo ofreceré? Te presentarás vacío, pero alguno habrá sin ser. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. Pero si no te ofrecís de vaso, dime para qué. ¿Para qué te hicieron hondo? ¿Para qué? Pero si no te ofrecís de vaso, dime para qué. ¿Para qué te hicieron hondo? ¿Para qué? Pero si no te ofrecís de vaso, dime para qué. ¿Para qué te hicieron hondo? Vaso, dime para qué. ¿Para qué te hicieron hondo? Vaso, dime para qué. ¿Para qué te hicieron hondo? Vaso, dime para qué. ¿Para qué te hicieron hondo? Vaso,
Bien, entonces así, luego de la columna de Gaby, hablando justamente del Bocha Benavides, con esta interpretación de uno de sus poemas de Eduardo Larbanoa y Mario Carrero, llegamos al final del programa número 47 de Voces del Interior. Chicos, chicas, ¿quieren despedirse? Sí, bueno, buena semana para todos, buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves. Que tengan una muy linda semana a todos y quiero mandar un beso para mi hija Valentina, que el domingo cumpleaños. Estamos todos de Feliz cumpleaños. Yo también, un abrazo grande a Fernanda, que el 12 de octubre es el cumpleaños y el lunes se va para Ecuador. Ah, diga por qué. Se va a jugar el fútbol con Defensor Sporting por la Copa Libertadores. Muy bien, entonces un Qué saludo bien. a Nanda. Le vaya bien. Doble saludo por su logro deportivo y por su cumpleaños. Artilla le mandamos. Sí, ya Y le a usted, mandamos. Majo, muchísimas gracias por haber venido una horita antes. Muy agradecidos con usted. Excelente trabajo. Sí. Bueno, chicos, nos vemos el jueves, ¿sí? Esa porque es la portera mayor. Oh, bueno. Hasta el jueves. Golpe bajo en el último Chao, minuto. Chao, nos vemos. Un abrazo grande para todos. Si me voy me perderé, pero si no te ofrecís de vaso, dime para qué te hicieron hondo, para qué, pero si no te ofrecís de vaso, dime para qué te hicieron hondo, para qué, pero si no te ofrecís de vaso, dime para qué te hicieron hondo, vaso, dime para qué te hicieron hondo, vaso, dime para qué te hicieron hondo, vaso, dime para qué.